y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Y viene otro momento en la vida política del Estado de México y particularmente de Nesa, ¿no? Entonces, esa parte pues, nos va emocionando a todos y un día nos reunimos en el 90-91, ¿no? Una bola muy grande, o sea, casi todos los dirigentes que no estábamos, digamos, vinculados a los priistas que llegaron cuando se forma el PRD, o sea, los de la corriente democrática, que aquí en el estado había, ¿no? Varios, ¿no? Y algunos que tenían relación con la gente del sur del estado, por ejemplo, ellos se vincularon a este grupo, venían del partido del Frente Cardenista, también en Tlalnepantla y en algunos otros lugares, ¿no? Pero francamente eran menos de lo que la izquierda tenía en el Estado de México, pues, ¿no? Era abrumadora la presencia de la izquierda. Era una izquierda diferente, yo lo sostengo, una izquierda echada para adelante, una izquierda creativa, una izquierda más fuerte porque tenía relación con la gente. Entonces un día nos reunimos en Cuernavaca, todos los grupos que pertenecíamos al PMS, ¿no? Y entonces dijimos, a ver, ¿cómo se le gana al PRI una elección? Porque habíamos pasado el 90, ¿no? Que fue una verdadera masacre contra nosotros, porque aquí, por ejemplo, en esa, pues sí nos dieron una chinga, ¿no? A pesar de que habíamos ganado tan abrumadoramente, en el 90 pues ni respirar nos dejaron y nos pasaron por encima los priistas, ¿no? En parte porque habían hecho estas obras que te menciono, ¿no? Fue como un impasse, porque creo que de ese momento a después ya nunca más se volvieron a recuperar, ¿no? Y ya iban perdiendo evidentemente fuerza, ¿no? No solamente aquí, en muchos lados. Entonces empezamos a decidir eso, fíjense ustedes, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿a poco no se les puede ganar? Porque veíamos eso, el caso, por ejemplo, un caso particular en Texcoco, en el 85 les fue muy bien. Pues es un pueblito, ¿no? Chiquito, pero ahora es un pueblo más grande, pero en ese entonces era un pueblito más chiquito. Y les fue muy bien, con una presencia muy grande, ¿no? Y entonces empiezan a convertir en la oposición. El PMT era la oposición principal en Texcoco, superior a cualquiera, ¿no? Al PAN, al PSUM, a todos. Y en Tlalnepantla también, ¿no? Y en esa, obviamente, éramos o sea, para que se den una idea, en el 85, los 65,000 votos que obtiene el PMT, junto con los otros 65 que obtiene la Ciudad de México, salen de estos dos estados. Prácticamente hay no sé cuántos votos más haya, pero básicamente, digamos que el 80% de los votos para tener el registro salieron de la Ciudad de México y del Estado de México. Y dentro del Estado de México salieron 20,000 votos de Nesa, salieron 10,000, 12,000 votos de Tlane y 20 y tantos mil votos de Naucalpan, con América Baroa, que actuó como candidata a diputada federal, ¿no? Ya después lo demás que se juntó para tener 65 salió en otras partes del estado. En Texcoco sacaron 3,000 votos, ¿no? Que no era nada desdeñable, ¿no? Y además con una campaña muy creativa. Pues ahí estaba Salvador Díaz, estaba Gabriela, una compañera diseñadora impresionante, un equipo bueno, o sea, en ese entonces todavía estaba Renato Palacios, que era un estudiante de Chapingo, que creo es el que les enseña tanto a Higinio como a Chava Díaz la mecánica del partido, digamos, la propaganda, la innovación, que ellos no hubo necesidad de otra cosa, ellos son muy creativos, ¿no? Ambos, ya están separados desde hace mucho tiempo, pero pues Chava Díaz ganó 2 Arieles en sus documentales, pues Higinio es Higinio, ¿no? Y entonces eso va sembrando lo que viene después. En el 87, por eso resultó tan fácil el asunto con Carlos Bracho, ¿no? Que nos ayuda. Y el 88 viene a fincar eso. Nos tenemos que juntar y tenemos que tener un partido. Y ahí sale primero el PMS, ¿no? Que después se conforma como PRD. Y en el PRD es cuando nosotros decidimos empezar a hacer de manera seria una competencia electoral. Y el primer experimento es en Texcoco, ¿no? En 1993 es donde practicamos. Eso se platica poco, pero en ese entonces ayudaron gente de Nesa, gente de Tlane,
nosotros y otros lados para hacer el experimento en Texcoco, donde el candidato original era, se llama Constanzo de la Vega, un profesor de la prepa de Texcoco, que no quiso, ¿no? Entrarle, que pues, ya estaba grande, que pues, tal vez no iba a aguantar en la campaña y demás. Y entonces ya Higinio participó y ahí quedamos en ese entonces. Estamos hablando del salinismo, ¿eh? Estamos hablando de que todavía no hay reforma electoral, de que siguen las mismas mecánicas y demás. Y quedamos 18,000 votos contra 18,080 que saca el PRI, ¿no? Obviamente lo que siguió fue una lucha postelectoral y demás, pero lo sustancial para nosotros fue demostrar que con la ley que tuvieras enfrente, con buenos candidatos, con un trabajo profundo, con un trabajo casa por casa, por una propaganda bien hecha, con un mensaje clarísimo, con un programa muy claro y demás, tú podías competir perfectamente en cualquier proceso electoral, ¿no? Y eso en el 96 lo practicamos. Pues usted no tiene idea de cuánto le rogamos a Héctor Bautista para que fuera el candidato, ¿no? Y no quiso. En esa sí, no quiso ser, y fue Valentín González a propuesta de Héctor, ¿no? Creo que Héctor se arrepintió todo el tiempo de haber hecho eso, porque hay gente que luego no confía en los procesos, ¿no? Ya después, y esto habría que decirlo, no sé si para bien o para mal, o para que nos reclamen, pero tanto Higinio como yo, como otros, le rogamos a Héctor que él fuera el candidato. Ahí era otro momento, lo ayudamos, ¿no? Para que fuera el candidato, ¿no? Le desbrozamos el camino porque Valentín y otros grupos ya querían apoderarse del partido y hacer cosas, y decíamos, no, pues como creen. Ya en el 2000, tiene razón, ya entró otro camino, y ahí tuvimos mucho que ver para que fuera Héctor. Y yo creo que habría que reconocer que Héctor, si no es el mejor, es de los mejores presidentes que ha tenido Nesa, me parece, que además, porque en ese entonces tenía todavía su visión social, ¿no? De las cosas. A mí me parece que fue un muy buen gobierno, que permitió poner bases, ¿no? Que desgraciadamente se abandonaron, ¿no? Y que creo que muchos de los que ahora se empeñan en derrotas o en dejar de aparecer como actores o factores en la lucha política fue porque abandonaron las ideas. ¿Cuáles son? Yo señalo el caso de Texcoco, por ejemplo. Texcoco, cuando ganamos en el 93, nomás estaba el colegio de posgraduados, Chapingo, la Normal, y estaba terminándose la UAM. Hoy hay 7, 8 universidades públicas, tecnológicas y demás, públicas, en Texcoco, por ejemplo, ¿no? Los 3 hospitales de especialidades, el del ICEMIM, el del ISSSTE y del IMSS, están en Texcoco, ¿no? Y te puedo platicar más cosas, y tiene que ver con una visión. No es casualidad que los candidatos de la última elección a gobernador hayan venido precisamente de ahí, ¿no? Varios de ellos, y con fuerza. Es decir, tú no puedes gobernar o suponer que puedes gobernar sin un proyecto. Y cuando hablamos de la izquierda, si la educación no está en tus planes, y si no promueves la educación, la cultura, estás mal, estás equivocado, estás errando. O el caso de la salud, por ejemplo, ¿no? No puede ser posible eso. Yo les digo a todos que hagan un ejercicio muy sencillo, que vean cuántas farmacias similares, y no me refiero solamente a las del doctor Simi, hay en un pueblo, ¿no? Sino todas las similares, ¿no? Que existen. ¿Por qué? Porque eso te habla del número de doctores y de consultorios que faltan para atender a la gente en un municipio, en un pueblo. Y eso debería darnos vergüenza, ¿no? Porque la gente se autorreceta, la gente va a una farmacia de este tipo y pregunta, oiga, tengo este malestar, ¿qué me sirve? Y le hagan lo que ellos consideran, sin un análisis o diagnóstico específico. Es decir, hay una ausencia de la salud o de la atención a la salud, y si esto no la atienden, pues están sembrando su tumba política para el futuro, ¿no? Ya no te hablo del impulso a la economía, al empleo y demás, que muchos han abandonado, ¿no? Yo, por ejemplo, y lo digo críticamente, en el caso de Catepec,
quien estuvo a la cabeza de ese municipio, son 6 años. Es un municipio pobre, urbano, y pregunto, ¿y dónde están las universidades? Una sola universidad pública se construyó en 6 años en Ecatepec, en un lugar que ha sido generoso con el partido, que ha sido generoso con el movimiento, que está comprometido y no tiene una universidad, ¿no?, pública, ¿no?, del tamaño que merece Ecatepec. Debería tener una de la UNAM, una del Poli, una del Bienestar, una de la Metropolitana mínimo, ¿no? Digo, en esa, porque cuando llegamos ya estaba, ¿no?, prácticamente la FES Zaragoza, la mitad son estudiantes de Iztapalapa y la mitad de Nesa, ¿no? Está pues a una cuadra de nosotros. El caso de la FES Aragón, lo mismo, está la tecnológica y demás, pero siguen faltando cuestiones de este tipo, y lo mismo la salud, y lo mismo que se vio acrecentada con el sismo cuando desaparece la clínica 25, ¿no?, pero que no hubo mecanismos para atender eso. O sea, tú eres de izquierda, y la izquierda tiene que ver con eso, con el salario, con las condiciones, la movilidad, por ejemplo, ¿no? Yo sostengo que la visión del PRI en el Estado de México consideraba a los mexiquenses como de segunda. ¿Cuántas estaciones del metro hay en el Estado de México? 9 nada más, de las 300 que debe haber, ¿no? ¿Cuántas, toda la gente aquí padece se hacen, el 80% de los ciudadanos usan el transporte público? A veces lo digo con sorna, pero también con verdad, que a los políticos no les preocupa la manera como se transportan los ciudadanos, porque tenemos carro, ¿no? Si anduvieran, incluso en el metro si quieres, ¿no?, pero si anduvieran en el transporte público se darían cuenta de lo urgente, de lo necesario que es crear esto, ¿no? El ejemplo que hizo Claudia en Iztapalapa, ¿no?, que Mancera, por ejemplo, es bueno decirlo, Mancera tenía programado hacer un segundo piso en la calzada Zaragoza que conectara a la autopista, ¿no?, de paga, claro. Afortunadamente Claudia no lo permitió, y al contrario hizo una ruta del trolebús elevado del Metro Constitución del 17 a Cárcel de Mujeres, y después alguien visionario, que pudo haber sido Claudia, el propio Andrés Manuel, lo prolongan para llegar hasta Valle de Chalco y Chalco, ¿no? Lo cual a mí me parece que es una de las formas, y creo que eso va a ocurrir nuevamente, y a mí me da mucho gusto que vaya por ahí. Déjame regresarte un poco en esta situación de ser militante político. Se puede entender que todos estos partidos que se juntan en lo que fue el PMS y posteriormente el PRD, había una inercia natural de que se tenían que unir, ¿no? Y se juntan en el PRD con propios y extraños. La pregunta sería, Rosendo, ¿qué le pasó al PRD? Mira, eso se explica ahora con lo que está ocurriendo, ¿no? La discusión de la representación proporcional, por ejemplo, ¿no? Esa fue una aportación de la reforma política de Reyes Heroles, ¿no?, que abre espacios y que permite que sectores importantes, yo te diría, bueno, Eberto Castillo, el propio Vallejo, Arnaldo Martínez Verdugo y otros grandes líderes de la izquierda tuvieron acceso al Congreso precisamente porque existía esta figura, ¿no? Sin embargo, la figura se empezó a deteriorar de manera muy, muy compleja, muy difícil, ¿no? En el caso del partido fue obvio, ¿no?, del PRD. Pues quienes dirigían descubrieron que el estar en esas posiciones les permitía obtener prebendas de todo tipo, particularmente económicas, pero también de gestión, o de atención, o de apertura, o de por lo que alguna vez el coordinador en el peñanietismo del PRD pues negoció la gubernatura de Michoacán, pero aprobando la reforma laboral y la reforma donde se privatizan todos los recursos propiedad de la nación. Y esto provocaba eso, o sea, la dispersión, la representación hace que sea más complicado construir mayorías. Entonces, cuando tú tienes un gobierno dividido,
hay dos maneras: o convences, o como la experiencia que vivimos en México, las compras, ¿no? Entonces al partido lo empezaron a comprar, ¿no? A muchos de ellos antes, pero digamos que a partir de Zedillo, ¿no? Un tanto menos, pero con Fox, pero indudablemente con Calderón y con Peña Nieto, se pasan prácticamente al otro bando. Y entonces a mí me parece que ese es digamos, el defecto. Andrés Manuel en el 2008 decidió ya no participar en el PRD, y fue derivado del fraude que nos hicieron, porque había ganado Encinas, ¿no? Y coludidos los chuchos con Felipe Calderón, el tribunal les da el triunfo aberrante de tener el partido, y con eso se cierran caminos, ¿no? Ya de ahí, de ese momento a otro, ya todo el mundo se salió. Gerardo Fernández Noroña renuncia en ese momento y se va así solo, ¿no? Es bueno que alguien que lea su carta cuando platica lo que le ocurre a él cuando renuncia al PRD, ¿no? Que para todos nosotros fue un partido muy querido, un partido donde creo que fue el mejor partido de izquierda que se había fundado hasta ese entonces, ¿no? Donde había una serie de mecanismos democráticos, se innovaba, se inventaba, se probaba, pero fue desapareciendo esa actitud, ¿no? Gracias a que algunos privilegiaron el gobierno dividido, ¿no? Como beneficiario, tanto para ellos personalmente, pero también les servía al modelo económico que dominaba, que era el modelo neoliberal. Y creo que estos factores son los que permitieron que el partido se desdibujara, se alejara, que la cúpula fuera la beneficiaria, y la gente poco a poco fue viendo que el partido aprobaba cosas y a veces simulaba que estaba en contra, pero realmente las aprobaba. Por ejemplo, es indudable que muchos compañeros votaron con mucha convicción el asunto de las reformas de Peña Nieto, pero la cúpula partidaria sabía que no importaba, de todos modos iban a conseguir la mayoría constitucional y que ellos estaban haciéndole al cuento, ¿no? Y que iban a votar ellos a favor de otras medidas que imponía Peña Nieto en contra de la opinión del PAN, pero al PRI lo que estaba ocurriendo es que de un lado o de otro iba a obtener la mayoría que requería para llevar a cabo esa constitución, esas reformas, perdón, a la constitución. Todos esos fenómenos fueron causando desencanto, fueron causando pues tristeza. Al menos yo también, porque era un orgullo ser del partido, ¿no? Era un partido que innovó, que presionó, por ejemplo, el hecho de que ahora las mujeres tengan el derecho constitucional de que la mitad de los cargos de elección popular sean ellas, es un fruto del PRD. Y que a mí me parece que es una cosa de orgullo histórico señalar esa, por ejemplo, que es una cuestión que el PRD lo hizo desde que nació, que empezaron con la tercera parte de los cargos, que después se obligó al partido, fue el primer partido que decidió que la mitad de sus candidaturas eran para mujeres, y es el partido que incidió para que eso se trasladara a la Constitución, por ejemplo, ¿no? Y entonces no podía uno estar más que orgulloso de eso. Sin embargo, cuando el modelo, porque es el modelo de organización política, de la representación proporcional, encuentras el defecto para poder controlar los votos, tú descubres que necesitas dinero, necesitas corrupción, bueno, pues ahí están las maletas y todo lo que se ha señalado al respecto. Y en vez de representar a quienes votaron por ellos, pues hacen acuerdos con eso. Eso fue lo que a mí me parece que al partido lo desaparece, lo destruye, lo inhabilita, ¿no? Ya, la desaparición era una cuestión de tiempo, pero me parece que es la parte fundamental cuando abandonan sus principios, ¿no? ¿Y qué se forma? Pues se forma lo que se puede, ¿no? Morena sí agrupa a un montón de gente de la izquierda, pero también agrupa a un montón de gente de la ultraderecha, de la derecha, de los empresarios. O sea, es un gran frente para enfrentar a ese modelo político que vivió hasta el 2018 y que pues así es, pues, ¿no? Y que las propuestas de la izquierda ahí siguen estando, muchas están detenidas, ¿no? Y que
Ahí no es otra cosa más que el debate. Por eso es tan importante que el caso de la representación proporcional se retome. Sí hay que buscar mecanismos para que no se degrade. Por ejemplo, si tú ves a Lili Telles, ves a toda la gente del PAN o del PRI que están, Alito Moreno, como pluris, ¿no? Pues francamente te dices, no, pues que desaparezca, ¿no? Pero también es cierto otras cosas. Y yo, por ejemplo, acabo de estar en Temascalapa, que ahí ganó Morena, pero compitió contra una planilla independiente, que se salió de Morena, porque les hicieron chanchullo, dicen ellos, y formó su propia planilla independiente, y quedaron, si mal no recuerdo, 4.500 contra 4.100, la que perdió. Yo le pregunto a los compañeros, ahí estábamos platicando al respecto, y dije, ¿sería justo? Está bien, ya los que ganaron ya ganaron, pero ¿sería justo que con el 40% que te ganaron y tú teniendo el 39% te quedaras sin representación, o mereces acceder a los espacios de representación proporcional? Ese ejemplo te explica perfectamente lo necesario que es que las minorías estén representadas, porque ahí estamos hablando de cosas reales, verdaderas. O sea, es un grupo político que se enfrenta a otro, sean los números como sean, pero ni el que gana gana todo, ni el que pierde pierde todo. Y entonces las minorías, que no es una minoría, estamos hablando de décimas, ¿no? Tiene que estar representada. Esta es una decisión que hay que darla. A mucha gente no le gusta por lo que decía yo, ¿no? Si tú hablas de nombres, pones nombres a los pluris, difícilmente los puedes defender, ¿no? Los que están ahora, ¿no? O los que estuvieron antes, pero... Y además, otras cosas como la herencia, como que quedan otros y demás. Hay creación de cuadros políticos como se dio en 1970. No, o sea, francamente creo que hay que revisar. En el movimiento hay que revisar, ¿no? Hay una serie de actividades que le llaman así de formación política, ¿no? Que yo creo que adolecen de algo. El partido debe ser un partido que defienda a la gente, que represente a la gente, no al gobierno. Tenemos que defender a nuestro gobierno, ciertamente, pero además del gobierno, o principalmente, debemos defender a la gente. Y para eso tienes que hacer separaciones muy claras, ¿no? Que yo las hago de manera muy fácil. Yo no tengo ningún problema con la conducción que dio al país Andrés Manuel. Lo respaldo y lo apoyo, con todos los errores que debe haber habido. Es lo mismo digo con Claudia, ¿no? Pero ya más abajito, ¿no? En secretarías, en gobernaturas incluso, presidencias municipales, bueno, ya ni se diga, ¿no? Que en términos de las presidencias municipales, pues lo mismo te da que sea el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el Verde, el PT, las inercias existentes son las mismas, ¿no? Y eso no puede ser permitido. ¿Quién lo tiene que decir? Pues los que tienen que ser afectados, y la gente tiene que organizarse. Vamos a rasgarnos las vestiduras, pues no, hay que ser inteligentes, hay que trabajar, pero hay que señalar este tipo de cosas, porque si no, va a haber una restauración priista, o ese modelo autoritario que existió por defender una. Pero si entendemos que el movimiento, así en términos generales... Pregunta teórica, Rosendo. Si Morena no entiende que debe de rectificar sus maneras de conducirse políticamente, ¿en qué tiempo lo que hoy es la oposición, que no se sabe quién es, en qué tiempo puede retomar el gobierno federal? No, a mí me parece que la oposición no va a recuperar el poder, ¿no? Siguen hablando el mismo lenguaje, un lenguaje de contubernio, un lenguaje de... O sea, ellos perdieron históricamente, ideológicamente, tácticamente, perdieron al país hace tiempo, ¿no? Yo no veo ahí ninguna posibilidad. Yo creo que el movimiento debe crear sus propias soluciones. Y mira, lo digo francamente, el plan que llevó a cabo Claudia, que sin duda enjambre aquí en el Estado de México, es un llamado de atención. Porque sí, en efecto, fueron priistas, panistas, ¿no? Pero también muchos del movimiento, ¿no? Vinculados, asociados en secuestros,
en cobro de piso, en simulación. Ese es un mensaje, pues, ¿no? Quien crea que eso se va a seguir permitiendo está muy mal, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier lado, pues por ejemplo, el caso de aquí, un municipio vecino, ¿no? Se escapó el jefe de la policía, pues, ¿no? O detuvieron al jefe de la policía, Nicolás Romero, ¿no? Esos mensajes, o sea, ¿el presidente sabía o no sabía? Pues no lo sé, eso lo tiene que investigar la Fiscalía General de la República, ¿no? Pero a lo que me refiero es que son ese tipo de acciones, ¿no? Las que tienen que demostrar que hay un interés de que la cuarta transformación o que la transformación tiene que bajar a este nivel. Y no es fácil, o sea, ¿por qué a veces a nosotros no nos proponen? Pues porque decimos esto, ¿no? Hay quien cree que uno tiene que quedarse callado todo el tiempo frente a errores evidentes, ¿no? Y creo que esa parte, pues cada quien que la asuma, pues, ¿no? A mí me decían el caso de Noroña, ¿no? Dice, ¿por qué se mete en el asunto de los pluris y va tan bien en su búsqueda de lo que viene en el futuro? Pues digo, pues si no lo dice va a ir mal, porque si no lo dice se está acomodando, y su característica es que no se acomoda, aunque tenga costos. Y esto, pues obviamente, el ataque que ha recibido por defender un proceso que a mí me parece que debe sostenerse, en todo caso, si se toca, que sea para mejorarlo, pero no para desaparecerlo, ¿no? Pero son cosas que se tienen que decir. O sea, si me preguntas así a mediano plazo, yo creo que muchas de las soluciones van a estar en el propio movimiento. Por eso mencioné el asunto de Temascalapa. La posición más fuerte de Morena en Temascalapa fue Morena. Es Morena, ¿no? O sea, y además con esa cuestión, o sea, los compañeros están hablando de lo que estamos hablando ahorita nosotros, o sea, ¿cómo es posible? Nos excluyen, nos dejan fuera, entonces ya no tenemos camino. Pues buscaron un camino que encontraron ahí a la mano y se enfrentaron, no les dio para ganar, pero sí habla de que ese ejemplo es un ejemplo como el que mucha gente vio en el 88 en esa, de que hay un camino siempre en ese sentido para obligar al poder, obligar a quienes tienen las definiciones a cambiar las cosas, pero también obliga a otra reflexión, que siempre lo dejamos a medias, este tipo de reclamos o señalamientos. Y lo que hemos aprendido, a mí me decían, oye, pero no ya estás ya llegando a otra etapa como para tranquilizarte y no meterte en esas cosas. Digo, precisamente por eso, si de joven no me metí al PRI, ¿no? Que era facilísimo, te metías, eso me decía mi tío, que tenía su puesto aquí en un mercado que está en la colonia Benito Juárez, en La Bamba y Rancho Grande, que me decía, hijo, no seas pendejo, métete al PRI, ese pinche partido donde estás nunca vas a pasar de nada, ¿no? Cuando ganamos el 6 de julio del 88, yo compré mi jornada y se la fui a enseñar a mi tío y decirle, claro que se puede. Y si se pudo aquel tiempo, se puede ahora. O sea, yo viví en un momento donde a fuerza de trabajo, de explicación, de hablar con la gente, ganamos posiciones, ¿no? Sí. Porque todas las posiciones que se ganan no son gratuitas, no te las dan porque quedas bien, quedas mal. Yo digo, pues si a esta edad, ponerme a pensar de que si me va a tocar o no me va a tocar algo, por decir lo que pienso, pues sería aberrante, ¿no? ¿Para qué viví como viví? Claro. Si a final de mis días voy a estar haciendo tonterías, contradiciendo toda mi vida política. Si no me toca, pues ya no me tocó. Yo, por ejemplo, lo de Nesa, el gobierno que tenemos, aunque sea del movimiento, es espantoso. O sea, hay una serie de cosas que están ahí y si las digo o no las digo, creo que determina que no me preocupa mucho el municipio, y la verdad que me preocupa un montón por una cosa que les voy a decir. Miren, en los años 80s y 90s, Nezahualcóyotl tenía el primero o segundo lugar en nivel académico. Solamente nos ganaba San Pedro Garza García, Nuevo León, a veces, ¿no? Porque la otra vez quedamos nosotros en primero y una vez que quedaron ellos en segundo. Y al revés, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir eso? Que Nesa tenía el nivel educativo de la preparatoria en general. Ese es un logro de una sociedad. Vean ahora ese nivel. Y casualmente, desde que llega la izquierda al poder en Nezahualcóyotl, el nivel se cae. ¿Por qué? Porque no le está preocupando la educación. Entonces, no es cosa de la federación, no, hombre.
quienes construyeron este municipio pensaron en eso. Por eso está la FES Aragón, por eso está la FES Zaragoza, por eso está el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la UNAM, por eso está la Tecnológica, por eso está la UAM, por eso están todas las preparatorias que hay en todas las colonias. O sea, hay una idea que está ahí y es absurdo que los gobiernos actuales de izquierda no lo retomen, ¿no? Porque hay que ver las calles y demás, todo eso, ¿quién lo va a decir? Pues alguien lo tiene que decir. Entonces yo por eso creo que no es solamente formación de cuadros, creo que también es actitud de que los que tienen que decir, tengan que decir y hacer las cosas para hacerlas, ¿no? Yo ya me acostumbré desde hace algún tiempo, ¿no? Desde que entramos a la batalla contra las reformas de Peña Nieto, de que si tú haces política y haces las cosas bien, tarde o temprano, la gente te va a reconocer, ¿no? Pero si no lo tienes, no hay tampoco problema. No por eso debes dejar de decir lo que tienes que decir. Eso a mí me parece que es la interesa que falta entre jóvenes y adultos, o ya adultos mayores como yo comprenderé, para enfrentar este tipo de cosas. Tenemos que hacer política, ¿no? Era más difícil hacer política hace 45 años que ahora. O si pudieras decirme 5 personajes que se deberían de reconocer por su trabajo político, ¿quiénes serían a nivel nacional? Cuando yo empecé a analizar una cuestión que decía, ¿por qué un partido tan exitoso, por lo menos en términos teóricos, y en la experiencia que yo tuve era tan viable, dejó de existir así de pronto? Y me di a la tarea de ver algunos de sus protagonistas que lo formaron, cuál había sido su vida, ¿no? Y entonces yo sostengo que el proletariado sin cabeza era un concepto falso, que sí existió y que lo formaron gente en los años 40, 50, ¿no? A ese partido de izquierda comprometido, vinculado con la gente. Yo creo que ellos pueden ser algunos de ellos. Era Vallejo, era Valentín Campa, Ramón Danzós, el profesor Otón Salazar, los dirigentes médicos, ¿no? Que son los que realmente fundaron conceptualmente el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores, ¿no? Y si uno analiza esa década de los años 50, que es una década de crisis económica, pero también de resurgimiento económico, pero de organización, porque ellos son los que impregnan, una década después, los derechos sociales que incipientemente se estaban formulando en México. Y creo que esos son, si esa parte la conocieran los jóvenes, ¿no? Y conocieran cómo lo hicieron, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, en contraste, las novelas de José Revueltas, ¿no? Son El luto humano, por ejemplo, ¿no? O Los días terrenales, o el Apando y demás. Es así, para que veas, un ejemplo de la dificultad que había para un militante hacer política en México, y más una política de ese tipo. Porque eso sí te va señalando lo que falta por hacer, ¿no? Y yo diría que esos personajes que están, obviamente los del 68, son otra generación también, que fue formada por ellos, ¿no? Y la generación perdida de los jóvenes guerrilleros, ¿no? Yo calculo que más de 2,000 jóvenes egresados o estudiantes de Chapingo, de la Universidad de Puebla, de la UNAM, de Sinaloa, de Guerrero y de un montón, del Universitario de Nuevo León, ofrendaron su vida de manera tal que no tuvieron empacho en morir para lograr que México cambiara. Y paradójicamente la reforma electoral de Reyes Heroles también tiene que ver con la lucha guerrillera o con la guerra sucia, que le llaman también, y que no se reconoce, porque muchas de las cosas que hoy tenemos se derivan de ese entonces. Hoy podemos decir un montón de cosas que antes no se podía, o sea, es increíble. Ni siquiera en tu familia podías hablar, pues ya no decir que eras ateo, que tienes una visión del mundo y que el más allá no existe, y que cuando te mueras te morís, etc. Desde eso, pues ni siquiera eso se podía platicar, pues, ¿no? La influencia de la iglesia y demás era tan profunda que había temor de hacerlo. Hoy estamos en otra etapa, pero también de una etapa de desconocimiento. Y a mí me parece que la educación política
que también se tiene que reflexionar, porque yo considero una reflexión al respecto, y la lectura, ¿no? Que la lectura debe ser... Estoy terminando un libro de Enrique Semo, donde él hace un propio replanteamiento de su libro, pues que fue clásico, ¿no? Para todos nosotros, que se llama El capitalismo en México. No, yo lo veo como un proceso global. Desde los años 40, cuando empieza la reorganización, digamos, de un sector de la izquierda, ya conceptualmente, los años 50, los años 60 y los 70, digamos, esa es una parte que logra germinar lo que viene después a un costo altísimo, sí. Porque hay quien sufre cárcel, represión, torturas, la muerte, y por eso yo digo que ellos tienen un valor intrínseco mayor que el que nosotros, que aunque también pisamos algunas cárceles, pues no se compara ni con el tratamiento ni con la forma como los que construyeron la izquierda en México merecen tenerlos en cuenta. Son muchos, y que si tú analizas su vida podrían tener miles de errores, ¿no? Pero no tuvieron uno, que fue el de cumplir con su espacio histórico en el momento que les tocó vivir, con todos los defectos que tenemos los seres humanos, pero que hicieron lo que nadie hacía para empujar este movimiento. Eso es lo que yo pienso, y esa época, o sea, tal vez porque me tuve que retrotraer a dónde veníamos, cómo fue, y si era correcto hacer lo que se hizo. En estos 48 años de andar de militante político, ¿valieron la pena? No, claro, desde luego. Si yo pudiera volver a vivir, escogería lo mismo. Lo mismo. Sí, no tengo la menor idea. Yo me formé yo creo que desde mi origen, ¿no? Mi origen mi mamá era sirvienta, mi papá era empleado, ¿no? Y ¿El nombre de tu mamá y de tu papá? Rosa Díaz Fernández, ¿no? Y Fernando Marín Aguilar, ¿no? Ellos se partieron el alma, pues eran un trabajador y una ama de casa que fue sirvienta durante buena parte de su vida. Pues a todos nos dieron la universidad, ¿no? La universidad en un país donde la educación gratuita nos enseñó, donde la CONASUPO, donde el Seguro Social, lo digo a propósito de que en un estado donde había condiciones para que gente humilde tuviera posibilidad de desarrollarse, y mínimo eso es lo que yo aspiro que cualquier mexicano tuviera, ¿no? Yo tuve unos padres muy responsables, ¿no? Tenían muchos defectos, miles tal vez, pero cumplieron con esa función que creo que es la más importante, de dar educación, de empujar, Mi mamá no sabía leer, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, siempre pensó que la izquierda podría gobernar. Ella no vio el triunfo, mi papá afortunadamente sí. Esa parte yo es la que digo, mínimo el Estado mexicano debe satisfacer la posibilidad de que la gente pueda escoger su destino, pero con la capacidad de tener educación, salud, una alimentación más o menos buena, y que tengan la posibilidad de escoger su vida sin que todas las condiciones del sistema los obliguen a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y eso a mí, desde mi punto de vista, la educación juega un rol, la salud juega un rol, y una serie de condiciones también. Y si los que son de izquierda no las promueven, pues hay que señalarlo mínimamente, ¿no? Y si uno está en esa función, pues hay que promoverlas, ¿no? Y que creo que es la salvación, porque la generación que ahora, a partir de Claudia Sheinbaum, va a generar el movimiento, va a ser una generación muy crítica, muy competente, muy capaz, porque apenas estamos recuperando lo que se perdió en los 70s, ¿no? Y que en los 80s fue la instauración de un modelo económico profundamente inequitativo, ¿no? Feroz, y que ahora se empieza a recuperar, y que creo que ahí van a salir las soluciones. Uno no piensa con la panza vacía, uno piensa mejor con la panza llena. Y creo que las condiciones que hay ahora en México es para que mejoren muchas condiciones de ese tipo, ¿no? Puedo platicar aquí, es evidente que soy un fervoroso empujo la cuarta transformación y apoyo, sin dejar de ver los defectos que tiene, pero también valoro el hecho, porque yo viví en una sociedad que me permitió lograr muchas de las cosas las que soy,
y que se perdieron durante muchos años, ¿no? Y que ahora se pueden recuperar y se deben recuperar, y que creo que eso va a producir precisamente a lo que tú preguntabas: ¿quién va a resolver los graves problemas que tiene el movimiento, el propio movimiento, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión hacia manejar la política en el país? ¿Dictadura o democracia para llevar a este país a mejores condiciones? Yo planteo las cosas de manera más abrupta, ¿no? Es decir, sí conozco todo el proceso que logró la izquierda, principalmente la izquierda, para democratizar la participación política en México, sin ninguna duda. Pero también el no haberlo hecho de manera más profunda provocó, digamos, el deterioro de ese modelo, ¿no? Que ahora se puede cambiar, ¿no? Se puede modificar. Y yo considero que habría que hacer la discusión más exacta, ¿no? Es decir, qué cosas se van a cambiar en el asunto electoral, por ejemplo, ¿no? Y como dirían los clásicos, pues ahora que presente su propuesta Claudia, le entramos, ¿no? Pero ya como se propusieron algunas cosas, pues a mí me parece que hay que hablarlo con entereza y con mucha claridad, qué cosas se tienen que cambiar, modificar y qué cosas no. O sea, esa es la parte fundamental. Y yo porque vivimos esas dos partes, bueno, nuestra generación vivió las dos, el autoritarismo electoral priista, ¿no? Y también la apertura de un modelo que finalmente, y eso habrá que decirlo, en la época de mayor esplendor de la participación del gobierno dividido, que le llamaron algunos, fue la época en que menos obra pública existió, en la que menos atención a las grandes necesidades del país existieron, y que provocó una gran corrupción en muchos sectores, pues, ¿no? O sea, además de entregar los bienes nacionales a privados, también se provocó una gran corrupción en el medio político, y que creo que fue el cáncer que provocó que tanto la derecha y la ultraderecha cayeran vencidos, ¿no? Y como la izquierda, o una parte de la izquierda también cayera vencida, ¿no? Y que el movimiento lo que hace es recuperar algunas partes de ambos lados, ¿no? O sea, quien está gobernando es un movimiento que va desde la ultraderecha a la izquierda, porque ya no hay ultraizquierda. Creo que lo que venga sí tenemos que ser más imaginativos, ¿no? Bien. Sí hay errores, o sea, a mí me parece que quienes están exigiendo que no haya ningún cambio en el asunto electoral, pues tampoco están reconociendo los errores que hubo. Pongo un ejemplo. Una de las últimas elecciones internas abiertas que hubo en el PRD fue organizada por el INE. Y el INE permitió que se compraran los votos ahí en esa casilla donde se estaban eligiendo los dirigentes del partido, ¿no? Para hablar de protagonistas que muchos los ponen como muy puros, ¿no? Cuando se comportan en las peores condiciones, ¿no? Y ese es un ejemplo que yo pongo. Yo viví la parte contraria, ¿no? Decentemente invitas a la gente a votar y resulta que alguien a un lado de la casilla está dando tanto dinero para que voten por su planilla del PRD. Entonces, y eso fue el INE. Entonces Pero dices, también pasó en Morena, Rosemary. no, o sea, no estoy justificando a los otros, no estoy diciendo eso. Ahora, las convenciones de Morena, ¿no? Pues esas sí son a puñalada abierta, ¿no? O sea, pero tienen la ventaja, que no la justifico, deberían ser más civilizadas, ¿no? Tiene la ventaja de que el que tiene menos puede pasar, y el que tiene más, aunque use dinero, no va a ganar todo, ¿no? No lo justifico, pero estamos hablando de que se llegó a esa parte haciendo un híbrido de todas las experiencias que han habido, ¿no? Uh-huh. Y donde otra vez se demuestra que si tú hablas con la gente, por ejemplo en mi distrito, pues el que ganó pagó 1,000 pesos por cada voto, sacó 3,500 votos, ¿no? Y o sea, se chutó 3,5 millones de pesos, ¿no? Así es. Que obviamente no son de él, ¿no? Son del ayuntamiento, ¿no? Y que obviamente es vergonzoso. Pero lo que es sorprendente es que 4 de los 10 que pasaron no compraron votos, y son gente que con las uñas llevó un número determinado. Digo, el fenómeno existe,
que se debe democratizar, se debe regularizar, se debe impedir ese me duele. Pero lo otro es que el germen de la salvación está en el mismo ejercicio que se está viendo, ¿no? Nadie se esperaba eso. Al interior de Morena hay representantes reales de la gente que están ahí. Claro, los que tienen más dinero ahora valen más, ¿no? Porque pueden pagar y comprar votos, ¿no? Pero el que sacó 700 votos tiene la misma capacidad del que sacó 3.500, porque tuvo 2 y el otro tuvo 2. Entonces, al compensarse esa parte, tú estás hablando, o sea, estoy hablando política y agriamente de una realidad que tú vas a enfrentar, ¿no? Claro, a mí me gustaría que igual una asamblea, es una posible solución, una asamblea donde la gente vaya, escuche planteamientos y vote, ¿no? Sin ninguna prebenda, sin ninguna condición, que se puede hacer, claro que se puede hacer. Falta que quieran. Yo me imagino a quienes ahora gobiernan en el municipio, si lo van a permitir, pues, ¿no? Que creo que no se han dado cuenta, ¿no? Ellos y otros, que estamos entrando a una etapa muy diferente del país, ¿eh? Así es. Todo el mundo decía, en el Estado de México, tal y tal y tal persona no van a padecer. Y resulta que tal y tal persona perdieron la dirección estatal del movimiento en el Estado de México. ¿No que no se cambiaba? Claro que se cambia. Los que vienen o los que van a sustituirlos son mejores o peores, no lo sé. Pero abre un espacio muy grande. La gente quiere que las cosas se hagan bien, ¿no? El caso de Nesa es muy ejemplificante. La última pregunta, Rosendo, sería la siguiente. Igual así te pediría que nombraras 5 políticos de Ciudad Neza que tuvieran que ser reconocidos por sus aportaciones políticas al municipio. Pues mira, igual hay un montón, ¿no? Y ya a este nivel la gente solemos ser muy mezquinos, ¿no? Muy egoístas y no reconocemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, alguien que te mencionaría así de inmediato sería a Porfiria, ¿no? Porque ella abrió un camino que después se deterioró, se transfiguró, no sé, pero ella, por ejemplo, se le ocurrió, y ese es el mundo en la historia, eso pasa, actores que les toca vivir un acto, una actividad, y la resuelven bien. Y yo diría, ella es importantísima, mucha gente no la conoce, ¿sí? Podría ser que Julissa, ¿no? Pero como tiene algo que ver conmigo, pues no sería lo más correcto, pero ella, por ejemplo, Julissa Mejía sí. Guardado. Ella, pues ella fue una militante del PMT. Antes de que yo militara en esa, ella militaba, era profesora, era estudiante y era militante, ¿no? Y en todas las penurias iba y venía y andaba, era la única mujer en el comité municipal del PMT y andaba para arriba, para abajo y sin ninguna pena, o sea, como militante, como yo creo que deben ser los militantes, sin pedir pago alguno, el dar el trabajo para los demás, ¿no? El propio Héctor, ¿no? ¿Héctor qué? Bautista López, ¿no? Yo también diría que él es uno de los compañeros que jugó un papel importante. No importa que todos tenemos errores, ¿no? O sea, si nos ponemos puros, pues no quedamos ninguno, pero jugaron papeles importantes. Y yo, muchos pero creo que ha sido el mejor presidente municipal que ha tenido el municipio, por su concepción, pues, ¿no? Fue el primero que instauró programas sociales, para llamarlos de alguna manera, cosa que se ha perdido. Ahora ellos creen que entregar despensas es lo magnífico y simplemente expresan esta ruindad que tienen con la gente a la que gobiernan, porque los tratan como si fueran ciudadanos de segunda, ¿no? Sí. Cuando debía ser otra cosa. Ese es otro de los compañeros. A otro compañero que ya casi no participa, ya está muy viejito, ¿no? Que es Chucho Rubalcaba, ¿no? Que fue un compa que pues era el único que había en esa, ¿no? Durante mucho tiempo, mientras yo milité en Iztapalapa, él era el que llevaba y traía, iba a las asambleas y pues andaba haciendo, ¿no? Junto con Lalo Cervantes, ¿no? Aunque el militante era Chucho y el dirigente era Lalo, ¿no? Claro. Y por eso yo digo que el propio
Chucho es un reconocimiento a su militancia, ¿no? O sea, ahora hacen menos que antes, ¿no? Pero que jugaron un papel como bujías, digamos, ¿no? Sí. Que hacían que el movimiento no terminara, ¿no? Hay un compañero que nunca tuvo reconocimiento alguno, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre. Él era el dirigente más movido, era negativo como él solo, es decir, criticaba y señalaba, pero nadie lo reconoció nunca, ¿no? No tuvo ningún espacio nunca en el partido y siempre apoyó al PMT, apoyó al PMS, apoyó al PRD y apoyó antes de morir a Morena, ¿no? Y fíjate, no me acuerdo su nombre, era de la Vergel de Guadalupe, ¿no? Pero un militante así de la colonia, ¿verdad? Y peleando por sus vecinos, y como ellos, hay muchos, ¿no? Unos tuvieron la oportunidad, otros no. Pero yo recordaré, lo que estoy diciendo es que la gente del pueblo, cuando tiene los conductos, también los contrapesos necesarios, pueden dar lo mejor de sí mismos para los demás, pues, ¿no? Y a veces somos tan torpes que nosotros mismos nos impedimos hacer las cosas bien, o a veces nos equivocamos simplemente, ¿no? Porque creo que si reconocemos que somos seres humanos con errores y defectos, podemos reconocer que este municipio ha dado personajes muy importantes, ¿no? Y que gracias a la mezquindad no dirigen, pues, ¿no? Y lo digo francamente, el municipio en algún momento llegó a tener la posibilidad de tener el gobernador, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en el 2005 creo que pudimos haber tenido el gobernador, que habíamos perdido en el 99 también por culpa de quienes estuvieron ahí, pero y no se pudo, pues, ¿no? Entonces a veces se desperdician las oportunidades y no se tiene el tesón para lograrlo, ¿no? Porque este es un ejemplo, este municipio es un ejemplo de que sí, la figura de Andrés Manuel, la figura de Cuauhtémoc, digamos, dos figuras históricas en los procesos electorales en México, son determinantes, pero en el caso de Neza también hay actores propios que permiten hablar de que aquí en esta ciudad se hace política de fondo y política de largo plazo y con visión, ¿no? ¿Qué es lo que ahora yo me quejo frente a muchos que están desperdiciando su oportunidad de hacer de este municipio un municipio verdaderamente sorprendente? Y termino con lo siguiente: ¿cuántos habitantes tenía Roma para ser Roma? Tienen menos que los que tienen esa. Así es. ¿No? Y no somos menores, no somos inferiores en capacidad ni en conocimientos que aquellos que vivieron en Roma. Y no digo que nos volvamos imperialistas, no, me refiero a buscar la grandeza de un municipio que tiene todo para ser un municipio con justicia, un municipio con bienestar, un municipio, o sea, está todo, ¿no? Pero también habría que dejar de lado una serie de cuestiones que muchos de los que dirigen las tienen y no se deshacen de ella y están perdiendo una oportunidad, ¿no? Porque creo que no han conocido el cariño y el amor que tiene la gente a quienes le sirven, ¿no? Y yo he conocido desde gente que no tuvo el poder pero que hizo por la gente, y de gente que tuvo el poder y que está, ¿no? Y ahora sí termino diciendo, una señora me decía, yo sí tenía porque mi marido me daba, pero me regañaba, a veces me golpeaba, y ahora tengo uno que mensualmente me da mi lana y no me grita, no me obliga y no me dice nada. Y creo que eso que dice te habla del amor que la gente tiene a quienes se comprometen con ellos, ¿no? Y eso están perdiendo muchos. Claro. Yo lo digo francamente, o sea, muchos están perdiendo la oportunidad de tener la admiración y el agradecimiento de la gente por la cual llegaron. Porque mira, si está el PAN, está el PRI, pues esos así son. No, llegaron en un movimiento que se comprometió con la gente. Y si no cumplen, pues ya, allá se los haya, porque no van a tener ningún reconocimiento. Ya cuando llega uno a una edad, vaya que falta tener por lo menos que sales de tu casa y te saludan, o sales o te encuentras con alguien y te agradecen, o te tratan bien, simplemente porque cuando debiste, hiciste lo que debías hacer. Claro. Y es lo que tenemos que aprender, hacer lo que debemos hacer.
Decía yo en otro momento, no es un orgullo hacer lo que se debe, pero se siente bien que uno hizo cosas para cambiarle la vida a alguien, ¿no? Así que, pues eso diría yo. Pues muchas gracias, Rosendo Marín Díaz, por venir aquí a platicar con nosotros. No, gracias a ustedes, la verdad, ¿no? Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea vestidos